Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados en Vía X. En esta edición comentamos la agotadora y tensa sesión de 22 horas en el Congreso en que se debatió el presupuesto 2023. Al estudio viene el director del Departamento de Educación del municipio de Santiago, Rodrigo Rocco, para abordar la controversia por la ley Aula Segura. Además, con nuestro columnista, el abogado Luis Cordero, actualizamos la polémica por el futuro fiscal nacional. Pero comencemos hablando de la coalición de gobierno. Apruebo Dignidad parece haber esperado que el presidente Boric despegara rumbo a Tailandia para plantear que la tarifa del transporte público no puede subir durante el 2023. Recordemos que el alza de 30 pesos en el boleto desató las evasiones masivas que derivaron en el estallido social del 2019. Desde entonces, la tarifa ha permanecido congelada. El gobierno sabe que no puede mantenerla así eternamente. En momentos de crisis económica, el congelamiento de tarifas no es sostenible en el tiempo, dijo el presidente desde Bangkok, al tiempo que invitó a los partidos de la coalición de gobierno a no discutir este tipo de cosas por la prensa. La moción que presentaron 2 diputados del Frente Amplio y 1 del PPD es un síntoma de la distancia que varios en el oficialismo parecen estar tomando con un gobierno que les parece cada vez más moderado y menos transformador. Entre 80 y 100 pesos podría subir el transporte público si se actualiza el valor del boleto, algo que los parlamentarios quieren evitar por el costo social que tendría en recesión, pero que tendría un costo fiscal altísimo y muy difícil de defender ante las otras reparticiones. La cuadratura del círculo. Eso tiene que enfrentar el gobierno en este tema. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Paula Walker, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto tenerte nuevamente, porque ayer te tuvimos de baja. Sí. De baja no. O sea, para nosotros fue una baja, para ella fue una alta. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Muy Juan Diego, buenas noches. Juan Diego, ¿cómo estás tú? Bien, bien, Carolina. Oye, empecemos comentando esto que yo señalaba en el editorial, porque es un tema importante, el del congelamiento durante el 2023 de la tarifa del transporte público que solicitan algunos parlamentarios del oficialismo. Escuchemos la respuesta del presidente Boric allá en Tailandia. Este es el punto de prensa en Días Contados. El gobierno tiene que tomar una definición sobre un tema que es particularmente sensible. En momentos de crisis económica sabemos que hay que apoyar a las familias. A la vez sabemos que el congelamiento de tarifas por más de 3 años consecutivos no es sostenible en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que llegar a un equilibrio en función también de cómo esté la economía y cómo esté la situación de las familias que más lo necesitan. Oye, ¿cómo ven esta controversia? Después vamos a comentar además noticias relativas a las famosas side letters, pero ¿qué les parece que Apruebo Dignidad? Además, hoy día el Mercurio, ¿cómo no? Se solazó. Pero exactamente, esa es la expresión al ponerlo en su titular principal, pero es como que, no sé, no es muy lindo que esperen que el presidente se retire para plantearlo, ¿no? Miren, el tema de la tarifa del sistema de transporte público de Santiago es un tema no fácil, ¿ah? Claro, ahí está la portada del diario El Mercurio. Bueno, el diario El Mercurio sabe que esto es un tema que divide, es un tema complejo, es un tema además, hay contratos de por medio, hay operadores que son operadores privados. Claro, concesionarios. Exactamente, y por lo tanto no es algo como que el grupo de Apruebo Dignidad dice no suba la tarifa y el presidente dice no subamos la tarifa y no pasa, y ya. Y nos demoramos. No es tan fácil. O sea, estamos hablando aquí de 700.000 millones de pesos, que es el subsidio que pone el Estado chileno para subsidiar la operación del transporte público en la región metropolitana. Caramba. Anualmente. Pero eso, Paula, incluye el subsidio espejo para las regiones. Sí. Pero estamos hablando de muchísima plata, es anual. Aparentemente, yo estuve tratando de averiguar, subsidia el 40% de la tarifa que pagamos todas las personas que usamos en Santiago el sistema de transporte. En Argentina, por ejemplo, el gobierno subsidia el 90% de la tarifa
del transporte público. Ahí tenéis subsidio. Ese sí que es subsidio. No, pero- O sea, digo yo, si es que Aprodignidad todavía quiere crecer un poco más en el subsidio, Tú dices, es tiene- ahí podría sorprendente. quedar No, mucho. no, lo que quiero decir es que es sorprendente. Estamos hablando de un país súper serio en el O sea, marco de su no, fiscal- es finanzas impresionante fiscales. porque entonces empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, en Argentina nadie quema micros Pues son muy baratas. y buses. No, o sea, no sé. porque las personas No, pagan. no sé. Da lo mismo que esté Sí. completamente quebrado el país y que tenga una deuda gigantesca. Las Estamos personas usando la ironía, viajan, por cierto. las o sea, personas viajan en el Gran Buenos Aires a un valor que es ridículo. Pero tú no puedes tomar las decisiones de política pública Así pensando es. si te van a quemar o no te van a quemar el metro. Yo creo que eso tiene que ver con otras cosas más Por profundas cierto, en la y porque sociedad. además probablemente los 30 pesos del alza, ojo ahí con el alza también, porque hay un grupo de expertos que manejan el tema de la cantidad de alza El polinomio. y se habla de que no podría subir más de 30 pesos. Esto todavía está ahí como entre 30 y 50, por eso las cifras que hablan entre 80 y 100, que es lo que hablábamos al comenzar el programa, Son sin este subsidio que tú señalabas, ¿o no? o sea, es una cifra que no Ujú. sé muy bien de dónde ¿De dónde viene, viene? pero aparentemente el mundo técnico dice que si hay que subir, estaría la franja entre 30 y 50 pesos, por ahí. Hablan de gradualidad también. Pero que es los un 80, tema, 100 pesos no serían de una vez. No, que eso sí que Piensen- sería gradual. piensen en 3 años de tarifa congelada. Y a mí me sorprende gratamente la intervención del presidente. ¿Aquí nos pasamos a la cuestión política, Paula? Sí, Ya, a la ver. intervención del presidente me parece una intervención seria, como muy, ¿saben qué? Hay cosas que no se debaten por la prensa, que tiene que ver, después lo podemos hablar con lo que vamos a conversar más tarde de la diplomacia. Al interior vienen saliendo un cónclave. Quedaron de acuerdo en que son alianza de gobierno. Quedaron de acuerdo en que se iban a poner de acuerdo para hacer vocerías. Dijeron que se amaban y que apoyaban al gobierno. El presidente sale y le tiran por la prensa un tema de política pública que es súper delicado. Pongámosle Entonces, nombre y apellido a quienes presentaron esto. Vale. Son los diputados Diego Ibáñez y Marco Valverde del Frente Amplio y el diputado Raúl Soto, mira tú, del PPD, Del expresidente. Y lo que dice el presidente Boric a propósito de lo que tú dices es, en estos temas no se responde a ningún tipo de situaciones que se discutan por la prensa y espero que la coalición actúe como tal, la coalición de gobierno. ¿Algo con qué cerrar? ¿O le doy la No, palabra yo a Juan voy Diego? a. No sé, Solaza dijiste, el Mercurio no sé. Ah, Se bueno. solaza. Yo creo que el titular es magnífico. O sea, es. Obvio, tú eres. Yo soy mercurial. Dices. no, pero tú habrías probablemente. Claro, yo habría titulado así, Sí, porque pues. es un tema, yo creo, Fede, y lo conversábamos, creo que es un tema muy delicado para este gobierno. Sin embargo, Ahí está tu titular. ahí está tu titular. Yo lo habría puesto feliz. Aprodignidad presiona por mantener congelada la tarifa del transporte público durante todo el 2023. Oye, y evidentemente eso es un hecho, no es una No, y hay tres falsedad. parlamentarios, no es nada. tres parlamentarios que nada. firman, claro. O sea, lo que voy, que creo que es muy noticioso, principalmente porque recordemos que por 30 pesos llegó el 18 de octubre. Y en ese sentido, Fete, yo creo que si bien, claro, agárrate los pantalones en términos de que hay que... ¿Cómo vas a hacer esto? O la falda. La falda, claro, para no ser machista, me parece que también puede ser una gran oportunidad para este gobierno. ¿Se imaginan que logre incrementar la tarifa en calma social, con tranquilidad social? O sea, eso sí que sería un golazo gigante. Y yo creo que en ese sentido este gobierno puede tener un poco más de ¿Juego? que lo que tuvo Piñera. No olvidemos que previo al 18 de octubre el gobierno de Piñera hubo un parlamentario que le recomendó, dado el aumento del IPC, que fueran a comprar flores, que estaban bajando. Habían cosas que subían. Ministro. Un ministro, ¿verdad? Claro, A un Felipe ministro que Larraín. dijo, De Hacienda. de Hacienda, le recomendó a los chilenos, oiga, mira, subió el IPC, pero las flores vale la pena, vale a comprar. Y hay otro ministro que cuando subió el metro, en febrero del 2019, recomendó que se despertaran más temprano, que había una muy buena tarifa conexión, temprano. Mucha conexión de los ministros del presidente Sí. Piñera con la calle. Oye, Entonces, avancemos. pero lo último, yo Sí. creo que sí, ¿cómo se llama? Que ese contexto era realmente explosivo. Hoy día yo creo que este gobierno, si logra hacer un aumento progresivo, paulatino del precio con calma social, yo creo que sería un gran gol. Sí, lo que pasa es que calma social decreciendo el 2023 y en recesión es bien poco probable. No, O sea, de hecho, para el estallido estábamos
en 1,9 de crecimiento, 2 más o menos el 2019, creo, y estábamos en un proceso de crecimiento, pero no estábamos en un momento de recesión y de la inflación que tenemos ahora. Así es que yo creo que es un deseo complicado. En mío. ese sentido, los diputados lo que plantean es una cuestión dentro de todo sensata para el escenario que estamos viviendo. Si el punto es, si son diputados oficialistas, este es el tipo de cosas que no hay que discutir por la prensa, como dice el presidente, que aparecía allí en la imagen dando esa declaración en Tailandia, en el contexto de la PEC, junto a la canciller Antonio Urrejola y junto al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales José Miguel Ahumada, porque este foro iba a servir también para tratar de avanzar en las famosísimas side letters, con que se trataba como de amortiguar el impacto de la aprobación del TPP-11, que en Chile tiene, sabemos, bastante oposición, pero con Canadá no le fue bien. Y eso que son amigos los canadienses. Y eso que son amigos, pero era muy, muy improbable que se lograra la firma de Canadá, a propósito de lo cual, ahí está, ¿viste? Canadá no firmará side letters por TPP-11, pero compromete revisar mecanismos de solución de controversias mediante memorándum. Eso igual es un logro para la diplomacia chilena, que, como nos dijo la canciller en el estudio, quiere empujar un acuerdo, como se hizo contra los países de la Unión Europea, de que se cambie el sistema de tribunales arbitrales que hay actualmente para resolver las controversias de los tratados de libre comercio. Bueno, dicho eso, ya que mencionamos a Canadá, no podemos no pasar por el video en que Xi Jinping reprende a Justin Trudeau de manera humillante, diría yo, para las personas que no lo han visto. Acá está el video. Xi Jinping habla con Justin Trudeau y le dice: todo lo que discutimos se filtró al periódico y eso no es apropiado. Ahí está. Con el traductor. Esa no es la forma en la que la conversación se llevó a cabo. Además, manitos chicas, Xi Jinping. En Canadá, le dice Trudeau, creemos en un diálogo libre, abierto y franco, y estoy dispuesto a seguir teniéndolo, a seguir trabajando constructivamente juntos, aunque habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo. Y tendremos que seguir. Creemos primero las condiciones, dice Xi, que le da la mano. Se retira y Justin Trudeau al tiempo sale de la sala. Y se va. Juan Diego, tú que has trabajado con representantes chinos, Sí. básicamente No, de empresas de comercio, Sí. ¿es propio de la diplomacia china este tipo de comportamiento? Esto es realmente tirar el mantel. No, es muy duro. ¿Es qué? ¿Tirar el mantel? Tirar el mantel. O sea, es muy duro. No olvidemos, Xi Jinping es un hombre que hoy día es de los hombres más poderosos del mundo y de los más poderosos del siglo XX en China. 21. Solo Mao Zedong fue tan poderoso como él. Se dice que este es el segundo más poderoso, dado que fue elegido por tercera vez. Los presidentes en China no podían ser reelectos solo una vez. Ahora esta es la segunda vez que es reelecto, el tercer periodo, y es indefinido. O sea, puede ser reelecto Pero salió con muchas patente veces. de corso, parece, porque más que empoderado ha salido a pegar coscachos al resto del mundo y sobre todo Occidente. Sí. Y es difícil llevarle la contra China, po. Sí, es el dueño del bueno, hoy mundo, día ¿no? es bien difícil, ¿no? Y Canadá no es un país, o sea, imagínate, Canadá tiene límites, o sea, está en el Pacífico, está cercano, o sea, está muy vinculado a China y no debe ser nada fácil para Trudeau esto en términos de quedar así, de tan en vergüenza. China es bien interesante el tema de la diplomacia china, porque la diplomacia china es muy, muy sofisticada. Muy como... Hay un libro de Kissinger que se llama China, vaya la redundancia, donde cuenta cómo era la diplomacia de los chinos, cómo los chinos nunca se enfrentaron a Occidente, siempre invitaban a estos interlocutores occidentales y los tenían como un año haciéndole grandes pleitesías y Regalos, El famoso y soft power. Soft soft power o diplomacia suave, ¿no? Esto no fue nada de suave. No fue nada de suave. Entonces, en ese ¿Paula? sentido, lo llama la atención la decisión de Xi Jinping. Sí. A mí me tocó muchas veces acompañar a la presidenta Bachelet en conversaciones donde no habían cámaras en el fondo, porque había una reunión. Sí, eso llama la atención acá, la cámara. Claro, había una reunión y uno estaba ahí, bueno, me tocaba estar y todo. Y la verdad es que la diplomacia tiene códigos súper compartidos y muy, como no descritos, pero muy claros. Tácito. Y yo pienso, no tengo claro que quede en vergüenza Trudeau, ojo. No, No, porque él te Fíjate, responde. Yo creo Sí. que hagamos la pregunta al revés. ¿A quién favorece la filtración? La duda de quién es la cámara. Si son chinos o Canadá. canadienses. Canadá.
dicen que la Cámara es Canadá. Entonces, la pregunta es a quién, porque también puede ser que están de acuerdo los dos, incluso. Y yo pienso que esto es parte de lo que la otra vez conversamos, que es como la diplomacia digital. Porque alguien habla, por ejemplo, Trudeau le cuenta a alguien cómo le fue con el primer ministro. Sí. Ese señor se va, o señora, se va de lengua y le cuenta al diario. Y el diario lo publica. Trudeau se sorprende, no estoy diciendo que haya sido así, digo que puede ser. Trudeau fue el que hizo las declaraciones. A mí lo que me llama la atención es que Joe Biden contó con lujo de detalle en un punto de prensa las 3 horas de conversación con Xi Jinping. Pero pueden estar de acuerdo. Claro. O porque a Joe Biden no le hizo lo mismo. Claro. Entonces uno dice, quizás Joe Biden se reservó información. Obvio. Que Justin Trudeau no se reservó y fue más indiscreto en ese sentido. ¿Y cuál es la diferencia entre Biden y Trudeau? La edad. Lo que pasa es que Joe Biden es el presidente de Estados Unidos. No, y la edad. Es que yo también pienso que puede ser eso. Uno, la posición evidente de poder y de adversario de igual a igual, digamos, el tamaño de Estados Unidos frente a China. Y lo otro es la edad también. Sí, claro. Cabro que viene a filtrar. Porque al final Trudeau se toma una cerveza, lo sube a las redes sociales con el presidente Boric. Es un tipo que usa ese mundo. ¿Te fijas? Entonces, lo que pasa probablemente con la diplomacia es que está enfrentándose a este tipo de situaciones. Nuevas, claro. Nuevas, pero a la vez la prudencia es como un consejo muy viejo, entonces aunque hay que igual cuidarse. quizás la agenda de Trudeau es desacralicemos de una vez por todas la relación con los chinos, que los chinos siempre están poniendo la música y uno tiene que bailar ese ritmo, en fin, hay que ver cómo le va con eso. Así es. Dejemos estos minutos que nos quedan para comentar el ambiente, el mal ambiente que se dio en el debate de la aprobación del presupuesto 2023, el primero elaborado por la administración de Gabriel Boric en el Congreso. Oye, pero con mala onda directamente, no sé si vieron al diputado Winter sacándole en cara cosas al diputado José Miguel Castro, no era el único diputado oficialista el que estuvo en eso. A ver si revisamos algunas imágenes de esta sesión, además maratónica, porque no lograron ponerse de acuerdo para seguir debatiendo hoy día, entonces tuvieron que despacharlo en la madrugada de hoy hasta las 8 de la mañana de este jueves. Partieron a las 10 de la mañana del miércoles. El tema del per cápita en salud fue uno de los temas y nos llamó la atención porque estuvimos anoche conversando con la ministra de Cultura, Julieta Brodsky, que estaba esperanzada en que se aprobaran todas las partidas del presupuesto de cultura, que sube un 16%, y se rechazó algo que la oposición, sobre todo la derecha más dura, venía anticipando. La partida para patrimonio cultural, donde se incluyen, entre otras cosas, dineros para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que sabemos que es un tema de disputa política, y entonces caen de carambola el programa Villa Grimaldi, la Fundación Londres 38, la Fundación Frey, la Fundación Salvador Allende y también el Museo de la Memoria. Todas esas son organizaciones e instituciones que se quedan sin plata por el rechazo de la partida de patrimonio cultural que se produce ayer y que va a volver a ser presentada en el Senado, a ver si es que se puede avanzar con eso. ¿Un comentario corto sobre esto? Sí, las 22 horas son bastante impresionantes. A mí me tocó ayer hablar, lo conversábamos con una persona de la UDI, en donde me dijo, mira, no, estamos bastante mejor en un acuerdo en el tema constitucional de la nueva asamblea, pero lo que se ha complicado mucho es la discusión del presupuesto. Yo creí, parecía broma, porque dábamos por muerto el acuerdo constitucional y sin embargo el presupuesto no estuvo muy bien, y no estuvo muy bien la discusión y los resultados. Hoy día hemos visto cómo el subsecretario del Interior ha tenido que responder a esa crítica que hizo la derecha respecto a que había poco aumento en el presupuesto de las policías y seguridad. Después dijeron que esto es un festín para la delincuencia. Después... No, la ministra del Interior dijo que los narcotraficantes iban a estar celebrando. Esa fue la expresión que usó. Y a lo que voy, tenemos como que ha quedado, no fue una suave y tranquila discusión la de presupuesto hoy día. Yo me quedo con la declaración del ministro de Hacienda, que me parece que en esto tiene un oficio bien destacable. Él dice, finalmente, dice, al término de las votaciones, dice, bueno, ha sido despachado en el primer trámite por la Cámara de Diputados, estamos satisfechos por el trabajo que se ha hecho. Hay algunos temas que vamos a tener que corregir en lo que queda de la tramitación. O sea, él entiende que este es un pedacito. Business as usual, dice el ministro. O sea, tranquilidad, pelota al piso, vamos a la próxima etapa. En ese sentido, creo que
poco respeto a la autoridad. ¿Viste cómo Miguel Landero, el secretario de la Cámara, le agarraba el brazo al presidente de la corporación, Vlado Mirosevic, ahí en pantalla, así como, no aguante. Moción de orden. O sea, también hay un clima que no favorece el debate de cuestiones que son súper fundamentales. 3 veces súper fundamentales, porque son realmente fundamentales. Oye, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a estar conversando con Rodrigo Rocco, el director de educación del municipio de Santiago, para hablar sobre la controversia de aula segura y más temas de la educación pública. Antes, WOM tiene algo que contarte. De regreso en Días Contados, saludamos a nuestro entrevistado, Rodrigo Rocco, jefe de gestión institucional de educación en el municipio de Santiago. Yo te había presentado como director de educación, pero este es el cargo específico. Muchas gracias, Rodrigo, por venir a conversar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Carolina. Y un rostro reconocible para quienes en los años 90 seguramente lo recordarán a Rodrigo como presidente de la FECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Hagámonos cargo de entrada de la controversia que se suscita con las declaraciones que da acá el ex rector del Internado Nacional Barros Arana, Gonzalo Saavedra, hace unos 10 días más o menos, en orden a que al municipio no le gustaba que se aplicara la ley aula segura para los casos de violencia, y eso había sido comunicado a los colegios. Después ha habido otras directoras de instituciones públicas de la comuna que han corroborado esa declaración. Entonces, veamos la declaración de Gonzalo Saavedra para entrar en el fondo del asunto acá en Días Contados. Por ejemplo, violencia en el recreo, porque además violencia en el recreo, después porque esto partió, pausa y después violencia de nuevo, este molotov al lado del recinto militar, en fin. Tú no puedes pedir el auxilio de la fuerza pública. Yo sé que hay protocolos para la entrada de carabineros, pero tú eres la autoridad en ese lugar. No, sí, los directores están facultados, pero desde la alcaldía llegó la orden cuando se asumió esta nueva administración que aula segura no era aplicable en la Municipalidad de Santiago. Ya, que eso es complicado, porque esa es una ley vigente de la República. Ahora, los carabineros tienen todo el derecho de entrar si es que ellos ven que los están agrediendo. Eso es con o sin autorización del director. Pero es evidente que es más fuerte el llamado si es que llama al rector y dice necesito el auxilio de la fuerza pública. Tú dices que el municipio pasó el recado. En el municipio, que encabeza Iracy Hasler, cuyo director de educación es Rodrigo Rocco. Esas son las personas que dicen los rectores no tienen que hacer valer el aula segura, que actúe carabineros por sí y ante sí. ¿Eso es? No sé si lo es con carabineros, pero nosotros no podíamos ocupar aulas. Okay. Ya, ¿cómo tomaron ustedes esta declaración, Rodrigo? Mal, porque hay muchas inexactitudes y yo diría que hay un hecho falso en lo fundamental. Yo eché de menos ahí la pregunta, bueno, ¿y tienes pruebas de lo que estás diciendo? Hasta ahora, mira, si hubieran videos, si hubieran correos, documentos formales que dijeran no se puede aplicar una ley, cosa que es bastante contradictoria con el rol público que nos corresponde. Nadie está por sobre la ley. Por lo tanto, jamás la alcaldesa ni yo en particular íbamos a dar una instrucción de ese tipo. Yo creo que además ahí se contribuye a otra confusión, que es que yo distinguiría lo que es la lógica aula segura de lo que es propiamente el tema normativo. ¿Ya? Donde ha habido una evolución, en Chile hay una ley de violencia escolar que viene desde el 2011, o sea, los procedimientos se han ido afinando, por así decirlo, pero la lógica aula segura, que es una lógica de mucha estigmatización hacia los estudiantes y sus demandas, sin hacer la separación con los hechos delictuales o que corresponden a un tipo de violencia aguda que es finalmente un delito, tenencia y porte de bombas incendiarias, lanzamiento de bombas, en fin, amenazas a adultos, a docentes o directivos. Entonces, al no hacer la separación y hacer la amalgama, que fue lo que yo creo como ciudadanos nosotros vimos que ocurrió en el periodo Alessandri Cubillos en 2019 en particular, al hacer esa amalgama, en el fondo tú no estabas contribuyendo a dirimir las cosas y estabas ejerciendo una presión que terminó agotando y en algunos casos, diría, reventando a ciertas comunidades. El INBA es un caso, ahí hubo incluso un WhatsApp totalmente ilegal, hay un procedimiento, digamos, hay una querella y por eso a nivel judicial, porque se le pedía, se forzaba a que docentes, directivos, en fin, anduvieran persiguiendo estudiantes. Yo creo que eso es bien problemático porque, a ver, este es un tipo de violencia, el tipo de violencia que nos interesa eliminar, por así decirlo. Entiendo que todo tipo de violencia queremos eliminarlo, pero estoy hablando de que hay ciertos límites con los que uno puede convivir. ¿A qué me refiero con convivir? Una pelea, por ejemplo, en el patio,
es un hecho escolar. Eso ocurría en tiempos de Ricardo Lagos en el Instituto Nacional, como ocurre ahora, digamos. Correcto. Esos son hechos escolares, con los que los profesionales y la gente que trabaja en educación está Tiene que llamada lidiar a lidiar. siempre. Exacto. Claro. Y hay medidas formativas y también sanciones. Pero cuando hablamos de delitos y de hechos de violencia aguda graves, es distinto. Ahí se requiere un trabajo que es policial, que es investigativo, que uno espera que la Fiscalía y en particular la PDI puedan hacer. Entonces, Ya, déjame interrumpirte ahí porque eso es precisamente el objetivo de una ley que se aprueba en el 2018, que es empujada, como dices tú, por el exalcalde Alessandri y por la exministra Marcela Cubillo, que tiene la mayoría suficiente en el Parlamento, que es donde se debaten las leyes, se discuten y se representan las mayorías democráticas y se digamos, ratifica esa ley. La alcaldesa Iracy Hasler entendemos que en campaña dijo que no le gustaba y que no la quería aplicar, que no le gustaba la idea de carabineros entrando a los colegios. Eso es efectivo, ¿cierto? Ya. Entonces, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dice, puede que a uno le guste o no le guste una ley, pero tiene que aplicarla, porque uno entiende que las peleas en los colegios son una cuestión de la convivencia escolar, pero se han requisado 50 bombas Molotov en los últimos operativos, ha habido 100 detenidos este año, se ha producido un apuñalamiento en el Instituto Nacional, una cuestión que no había ocurrido antes. Entonces, ¿no indica la lógica que lo que hay que hacer ahí es aplicar una ley vigente? es que te vuelvo a decir, la ley Aula Segura es un procedimiento solamente. Yo creo que ahí está el punto. Una cosa es la lógica, Aula Segura, que te insisto, es una lógica de que divide el mundo entre buenos y malos. Yo creo que el Aula Segura fue finalmente una herramienta política para decirle a la ciudadanía, mire, aquí hay una gente mala que está a favor de la violencia. Y aquí estamos los otros, los buenos, que queremos acabar con la violencia. ¿Qué es lo que sostiene la ministra del Interior, Carolina Toá? Que es una opinión sobre la ley. En circunstancias que si tú vas, más que sobre la ley, yo diría sobre la forma en que esta fue implementada. Porque acuérdate que la Corte Suprema en más de alguna ocasión, al menos dos, durante el 2019, revirtió las decisiones que se tomaron a través de esta ley porque había pruebas que no eran reales, procedimientos mal hechos. Te insisto, no son fundamentalmente los equipos directivos, directores y directoras los llamados a lidiar con delitos. Por cierto que hay procesos que tú tienes que hacer y tienen que ser justos para los estudiantes, que tengan espacio para poder hacer sus descargos, la familia, etcétera. Pero te vuelvo a insistir, yo diría que es la parafernalia que rodeó a la ley Aula Segura la que de alguna manera muchos rechazamos. Ok, entiendo ese punto. Ya vamos a hablar de cuál creen ustedes en el municipio de Santiago y con tu expertise en el tema educacional, Rodrigo, es la solución para esta violencia tan aguda. Pero a propósito de esta expectativa que tienen algunos de que los profesores, los rectores, las directoras anden persiguiendo, señalizando a los alumnos que cometen actos violentos. Parece que la reunión en La Moneda con la Subsecretaría del Interior a comienzos de esta semana fue un poquito controvertida en ese sentido y lo que trascendió es que tanto desde el municipio como desde los colegios dijeron no nos pidan a nosotros ser sheriff y andar además soplaneando quiénes son los violentos. Lo que pasa es que además no es tan simple saber quiénes son. No es una cosa que tú puedas decir, mira, yo vi a esta persona, porque están encapuchados y a veces no son estudiantes del colegio, eso lo hemos podido comprobar, porque cuando Carabineros logra una detención, tú puedes comprobar si la persona es o no estudiante del establecimiento. Y eso indudablemente cambia el escenario, digamos. De hecho, no es que a nosotros nos guste que los Carabineros entren a los establecimientos, de hecho, nos hemos ido poniendo de acuerdo con Carabineros para tener protocolos que eviten algo que en el 2019-2018 hacía que aumentara la violencia, que era que Carabineros a veces arremetía indiscriminadamente. Entonces terminaba agarrando cualquier cabro que no necesariamente estaba metido en hechos de violencia y eso aumentaba la rabia, o sea, entrábamos en la espiral, le echábamos benzina al fuego, que yo creo que está bastante bien graficado en el hecho de que en algún momento tuvimos a Carabineros adentro del Instituto Nacional de manera casi permanente. Eso fue resistido por los estudiantes, incluidos aquellos que no estaban a favor de los overoles, en fin. ¿Qué es lo que la vicepresidenta Toá dice? Hace que más personas se plieguen, más jóvenes se plieguen a los hechos de violencia. Parte de nuestra estrategia hoy día es justamente aislar ese fenómeno, separarlo. Y lo que hemos ido viendo es que ha quedado en evidencia que muchos de los chicos o externos que se juntan y utilizan los colegios para salir a enfrentarse con Carabineros, o incluso quemar una micro, en fin, hechos graves,
no tienen una demanda o tienen demandas que no tienen nada que ver con educación. Por ejemplo, conmemorar el asesinato de Camilo Catrillanca, por Correcto. ejemplo. El exrector del INBA va más allá y dice, de repente son los mismos jóvenes que se van de un colegio a otro, o sea, pueden ser alumnos de un colegio y participan en hechos de violencia en otro, y de hecho dice algo más complicado todavía, dice, están siendo digitados por adultos que eventualmente participaron de grupos violentos durante la dictadura, y se pregunta por qué pasa solamente en Santiago. Y es más, dice Gonzalo Saavedra acá en el programa, puede haber partidos del oficialismo que están de alguna manera apoyando esto para radicar permanentemente la violencia en los colegios importantes de Santiago. Mira, a mí no me corresponde pronunciarme a nivel político de eso, pero encuentro que esas acusaciones que él hizo ese día son bastante graves. Yo lo invitaría a ir a los tribunales, si él tiene información, que vaya y la entregue. Nosotros este año, por ejemplo, hemos abierto 8 querellas por los distintos tipos de delitos, amenazas de homicidio, en fin. Y de los 500 y tantos procedimientos que han abierto por hechos de violencia, ¿cuántos son por aula segura, Rodrigo? No todos son por hechos de violencia, ¿Ya? Exactamente, son por, digamos, hechos gravísimos, digamos, en general, dentro de los cuales se tipifica violencia aguda. Mira, yo te vuelvo a insistir, nosotros estamos obligados a que nuestros reglamentos internos de convivencia de cada establecimiento se actualicen con la normativa vigente. ¿Es suficiente con los RICE, que entiendo que así se llaman? Es que los RICE incorporan la ley, entonces por eso digo es una falsa disyuntiva. Lo que nosotros llamamos es Pero que no es deseable que esos elementos violentos de estas personas, estos jóvenes que tienen estas actitudes violentas, se ponen overoles, rocían con benzina a los profesores. Digamos, estoy hablando de cosas que efectivamente han sucedido y que todos hemos visto. ¿No es deseable separarlos, sacarlos de esas comunidades educativas para que puedan seguir con cierta normalidad? Totalmente, pues cuando los identificas. Ese es el punto. Y entonces, ¿cómo no puedes ir al voleo, que fue lo que ocurrió en el 2018-2019? Entiendo perfectamente, pero eso pasó el 2018 y el 2019. Claro. Hablemos de hoy día. No es comprensible la postura del gobierno cuando los cita a ustedes, municipio y colegio, y decir, vamos trabajando para poder identificar a esta gente. Yo quiero contar algo. En la reunión estaba también la PDI y estaba Carabineros. ¿Ya? Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Yo quiero decir algo. Estas reuniones con Interior son una solicitud que viene haciendo la alcaldesa hace bastante tiempo. Ok. Y que creo que la ministra Toá lo entendió perfectamente y ella misma tomó la decisión y empezó a juntar y decir, bueno, sigan trabajando. Para nosotros son reuniones de trabajo. Que aparezcan después versiones filtradas y eso, en realidad el que filtra siempre tiene alguna intención. Siempre quiere golpear y decir, mira, sacarse el pillo, como decimos en chileno. Y lo que a nosotros como área de educación nos interesa es que la Fiscalía y las policías hagan lo mejor posible su trabajo y nosotros colaborar en lo que nos corresponde. ¿Había alguien de la Fiscalía ahí o no? No. Ya, no había gente de la Fiscalía. No había gente de la ¿Y qué les Fiscalía. parece la idea que propone el gobierno de que haya un fiscal especial para investigar Totalmente, esto? o sea, de hecho el fiscal hoy día es preferente y no exclusivo. Yo preferiría, no sé cómo eso lo van a resolver, pero yo preferiría que fuera totalmente exclusivo porque eso permitiría, insisto, acelerar el tratamiento de problemas de delitos, que es algo que nosotros discutimos con los jóvenes también, porque aquí hay otro tema. En épocas pasadas no se hablaba con los jóvenes, había un muro. Y hoy día lo que tú tienes que establecer son puentes y tratar de entender las inquietudes que te están planteando para que precisamente no terminen expresándolas como rabia que termina siendo destructiva o violenta. Nosotros en eso como municipio, la alcaldesa ha sido sumamente clara, diálogo con todo el que quiera dialogar a cara descubierta, incluso si hacen movilizaciones y manifestaciones y nos dicen, oye, ustedes tales por cual, con ellos iremos a dialogar igual y trataremos de atender los puntos que nos plantean. Vamos a seguir en la conversación en el mesón junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Antes, revisemos la declaración que hace el diputado Diego Chalper cuando, junto a otros representantes de la oposición, recurre a la Contraloría para que haya un pronunciamiento sobre esta nueva aplicación de la ley de aula segura. Y seguimos en la conversación con Rodrigo Rocco. Si el Contralor estima que acá la ley no ha sido aplicada, es decir, esta alcaldesa se ha puesto en posición de no ejecutar la ley, eso es un supuesto abandono de deberes. Y por lo tanto un grupo de concejales podrían promover eventualmente en el Tribunal Electoral Regional una moción de destitución por notable abandono de deberes. No quiero llegar hasta allá y espero que la alcaldesa entienda que nuestra motivación no es un conflicto con ella, nuestra motivación es hacer que ella cumpla la ley, que ella defienda los establecimientos de la educación pública, que ella defienda a los padres apoderados, niños, niñas y adolescentes de estos liceos. Y por lo tanto esperamos que la alcaldesa entienda que lo único que le estamos pidiendo es algo elemental, que cumpla la ley.
Ya, ahí está la posición de estos representantes de la oposición frente a la Contraloría. Ya se verá qué decide el órgano Contralor. Seguimos en la conversación con Rodrigo Rocco acá en el panel. Y solamente quería preguntarte, Rodrigo, a propósito de lo que tú dices, que cuando el extractor del INBA hace esta acusación grave, que tú dices que sería bueno que la presentara ante los tribunales, no tiene prueba, pero se han sumado 2 declaraciones más de la rectora suspendida del Colegio Darío Salas, que dice que básicamente hay una persecución política, y de una directora de un liceo bicentenario de la comuna que dice que hay represalias de parte del municipio, que es además el sostenedor, o sea, es la persona que te puede despedir, digamos, si no está muy en línea con las políticas que están tomando. Entonces se van sumando los testimonios. ¿Qué dice frente a eso? Entiendo. Bueno, yo quisiera decir que la generación de directoras que nombró la gestión Alessandri es bien variopinta. Con algunos nosotros hemos podido trabajarlo más bien, sistemas que hagan su pega. Los directoras están regulados en las condiciones por las cuales tú puedes removerlos o no. El tema de los sumarios tiene que ver con lo que tú haces como funcionario público. Eso nadie está ajeno a esa posibilidad, digamos. Y eso después va a la Contraloría, o sea, tiene su propio procedimiento. Te voy a poner 2 ejemplos. El rector Uribe, que habían nombrado para el Internado Nacional Barro Arana, abandonó su puesto a fines de 2019. Abandonó, se fue. El señor Manuel Muñoz, que estaba en el Barro Borgoño, se fue en marzo del año 2020. Empezando el confinamiento. Claro, pero se fue con una licencia, esto fue acreditado en un juicio. Se fue con una licencia y después se descubrió que estaba trabajando director en un particular subvencionado en una comuna de la zona sur de Santiago. O sea, uno dice, bueno, ¿cómo los escogieron, digamos? Yo ahí también me hago la pregunta, porque ahora, insisto, esto es caso a caso, hay un tema ahí yo creo que hay gente que está en una lógica un poco de no entender que hoy día el gran problema educativo que está de fondo detrás de esto, primero estamos en una crisis. Eso yo creo que no hay que olvidarlo. Está en una crisis de la sociedad en general. El país está en una intríngulis compleja, lo viene estando al menos desde el 2019 en adelante de manera nítida. Y la educación en eso también tiene su propia crisis, que es una crisis de financiamiento, de convivencia, en fin. Hasta cierto punto uno entiende que la violencia o los problemas de violencia que hay en la sociedad se expresen en los espacios públicos, digamos. Los privados también se expresa, pero no se habla tanto de eso. ¿Por qué hago este punto? Porque nosotros estamos trabajando como en varios frentes y el que más nos importa, obviamente, porque es en el que tenemos más herramientas, es el educativo. Y muchos de nuestros proyectos educativos en nuestros liceos se fueron quedando un poco atrás y, por ejemplo, no se desarrollaron, no hubo trabajo con los profesores, con los asistentes de la educación para ir poniéndolos al día respecto de cosas tan básicas como el vínculo. ¿Y ustedes como administración quieren solucionar eso que ven como un rezago? Paula. Sí, Rodrigo, buenas noches. Te escuchaba con atención en la entrevista recién con la Carolina. Tú hablabas de 8 querellas. ¿Cómo les ha ido con las 8 querellas en el sistema judicial y se querellan por qué? Bueno, esas querellas tienen que ver con incendio en lugar habitado, incendio, amenazas. En los liceos. Intento de homicidio, en los liceos, en sus inmediaciones o referido a las personas que trabajan ahí. Nosotros tenemos la rectora actual de INBA, ha sido amenazada directamente en momentos de trifulca, digamos, donde hay una manifestación de este tipo. Ella ha sido amenazada más de una vez, incluso fue rociada con benzina la última. Esas son cosas gravísimas y nosotros en eso a los estudiantes les estamos insistiendo mucho. Una cosa es manifestación y otra cosa distinta, muy distinta, es delito. ¿No está funcionando, Rodrigo? No, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿No? Yo creo que estos hechos, si fueran masivos, como lo fueron desgraciadamente en algún momento en 2019, si tuvieran una masividad detrás que lo va respaldando, yo creo que ahí estaríamos fracasando. 15 hechos de violencia en 15 días, en los primeros 15 días de noviembre. Eso fue lo que puso el gobierno sobre la mesa. No te voy a negar que después del 4 de septiembre hemos tenido un incremento. Habíamos logrado ir bajando la curva y después de eso hemos tenido un incremento. Ahora, vuelvo a la PDI y a la Fiscalía. Perdona, Rodrigo, ¿sí? ¿Pero cómo les ha ido con las querellas? Es que las querellas uno las presenta y es el Ministerio Público el que las tiene que mover, digamos. ¿Y cómo les ha ido con eso? Mira, las cosas que la Fiscalía nos pregunta, nos han mandado 11 oficios, nosotros los hemos respondido los 11, entregando la información que se nos ha solicitado. Ahora te insisto, el punto es que las policías quizás debieran perfeccionar ahí sus
su forma de actuar, sus técnicas, de manera tal de poder como hacer esta separación. Porque lo que tú no puedes hacer es, que fue lo que pasó con Aula Segura, es estigmatizar y presionar a la comunidad educativa al punto que finalmente la terminas dividiendo, reventando, que la gente ya no se habla, que nadie se respeta unos con otros. Nosotros queremos cuidar eso. Y si tú te fijas a la base de todo esto, también hay un problema de salud mental comunitaria muy grande. Entonces... Yo no puedo entender eso, tener comprensión con el... De partida es una obligación mirar el fenómeno con todos sus elementos. Pero si un grupo de personas sale a quemar una micro y baja a las trabajadoras y a la gente que está con los niños y todo... Esas personas hay que tomarlas detenidas. Esa es una cuestión, claro, inaceptable, ¿no? Es que quiero saber si el municipio comparte que esa es una cuestión inaceptable y que eso es lo primero que hay que aislar para poder reparar a las comunidades. Absolutamente, y afortunadamente yo creo que ese tipo de hechos ocurrieron, la mayor cantidad de quemas de micro ocurrieron en el primer semestre. Tú decías que después del 4 de septiembre hubo como un alza. Sí, hemos notado que ha habido un alza, porque aquí hay distintas situaciones, hay lógicas de pandilla juvenil también que tienen mucho que ver con adrenalina finalmente, ¿no? Es triste decirlo, pero es real, eso ha pasado en todas las épocas de la humanidad. Lo que pasa es que aquí nos acostumbramos, desgraciadamente, y ahí la institucionalidad tuvo mucha culpa en los años anteriores quizás, de acostumbrar que esta era la forma, digamos, de ejercer como la transgresión a través de este tipo de violencia. Tenemos lógica también de grupos que tienen un discurso más político, que tienen reivindicaciones o que tienen conexión con, no sé, levantan causas, el TPP-11, la causa mapuche, en fin, y eso lo utilizan como justificación. Nosotros hemos visto que en varios casos llega mucha gente de otros lados a ocupar el espacio, llegan por la Quinta Normal, por ejemplo, a tratar de ocupar el sector de Limba. Por eso es importante la coordinación que tenemos con Carabineros también, para poder ver que podamos detener a estas personas, digamos. No, a mí una de las cosas que más me llamó la atención, fíjate, de lo que dijo Gonzalo Saavedra, era que puntualizó todo que es en Santiago. ¿Por qué esto pasa en Santiago? El principal lugar donde ocurre. Es paradójico que hoy día la ministra de Interior, esto no es previo, o sea, posterior al 18 de octubre, la propia ministra de Interior, actualmente en ejercicio, sufrió las consecuencias y los costos que traía ese conflicto. ¿Por qué crees tú que es en Santiago, principalmente, donde ocurre esto? Yo veo dos vectores ahí. Una, Santiago, en particular en los liceos. Nosotros tenemos cerca de 15.000 liceanos en 16 liceos de jóvenes. El 80% de ellos vienen de otras comunas de la región metropolitana. Entonces hay una presión de expectativas, de desplazamiento, digamos, que es concreto. O sea, por ejemplo, si tú tienes un chico que viaja todos los días desde las 6 de la mañana, 1 hora y media para llegar al establecimiento y se encuentra con algo que puede pasar en situación escolar, con que ese día no hay profesor en 2 clases y por lo tanto no tiene 2 clases, se genera una rabia, una molestia. Son cosas que nosotros estamos tratando de resolver justamente porque, bueno, queremos que los chicos se sientan bien, digamos. Ahora, esta presión social, por una parte, choca con establecimientos que durante mucho tiempo nadie se hizo el cuestionamiento de decir, mira, ¿sabes qué? Esto que a veces en jerga muy coloquial llamamos moledoras de carne, digamos, en el sentido de que tú tienes... ¿Qué es lo que quiero decir? A ver, voy a ser bien... suena un poco duro, pero mira, tú tienes un instituto nacional que tiene 4.000 estudiantes. Tiene 2.000 en la mañana, 15 minutos para que salga esos 2.000 y entren otros 2.000 en la tarde. La mayor parte de las salas del Instituto Nacional, que es el gran reclamo de los chicos, son fijas, con las sillas fijas al piso. No son unas sillas cómodas. Lo pasan mal los chicos. Porque a alguien, y esto lo voy a decir muy enfáticamente, en los años 60, donde ya había una visión pedagógica mucho más moderna, se le ocurrió que esa era la forma. Las sillas están hechas en gradería. O sea, es una clase magistral que ni siquiera en una universidad hoy día ya se hace de esa manera, la educación y la pedagogía. Y sin embargo, ustedes concretamente, ponte tú, Rodrigo, han presentado un proyecto a la Gobernación Regional o al Mineduc para mejorar esa infraestructura? Exactamente, en eso estamos y vamos a partir este verano haciendo el cambio. Vamos a ir paulatinamente. Ya. También es una medida que hemos discutido con la comunidad del instituto, de empezar a disminuir un poco la matrícula para llegar a una escala más humana, un instituto nacional del siglo XXI a escala humana. Rodrigo, yo te escucho y puedo compartir buena parte de lo que... Pero solo para terminar la idea, con 45, 40 chicos por sala, con un profesor jefe que no los alcanza a conocer y comprender a todos, efectivamente tú te empiezas a tienes un vínculo que se rompe.
En el Instituto Nacional con 4.000, basta con que 40, que es el 1%, estén dispuestos a salir a ejercer estos tipos de violencia y ya te desarman la jornada del día, digamos. Seguro. Te escucho y comparto. Creo que los temas de educación son temas particularmente complejos y que no son de solución fácil. De acuerdo. Eso yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero en un punto hay un cierto símil entre el tema de seguridad en el país y el tema de seguridad en el colegio, en el liceo o en la escuela. Es decir, hay una cantidad que es menor, pero que genera un conflicto tan grande que tú sientes que ya no puedes estar en la calle tranquila, que es lo que pasa a nivel de seguridad grande. Pero en los colegios y en el sistema educacional también en algunos colegios está pasando eso. Es decir, el 1% está quebrando a la comunidad educativa también, a propósito de tu concepto de que están reventando a la comunidad con un tipo de legislación que divide entre buenos y malos. La pregunta es, ¿cómo? Eso es lo que nosotros no hemos hecho. No hemos entrado en esas lógicas. Sí, yo me tomo de lo que tú acabas de decir. Tú dices, la lógica de aula segura revienta a las comunidades porque los divide entre buenos y malos. Hoy día las comunidades están quebradas porque existe una cantidad de personas que está generando una dificultad por educar. Y la pregunta es, esa impunidad de ese 1% que termina molestando, quemando, violentando, pegándole a los apoderados muchas veces, delante de toda la comunidad, esa impunidad, ¿dónde se resuelve? Creo un poco contigo, Vale. porque las comunidades, que es parte del trabajo que hemos estado haciendo este año y medio, se han ido solidificando en torno a ir rechazando esta violencia. Si no, por ejemplo, la cantidad de procesos que se han abierto no tendrían legitimidad, estaríamos en tribunales disputando si los procesos han sido bien hechos. Nosotros, desgraciadamente, hemos tenido que llegar a expulsar chicos, a cancelarles la matrícula. No es el objetivo, es un fracaso del sistema llegar a eso, pero en algunos casos hemos tenido que hacerlo. Y bueno, esos hechos se relacionan directa a veces o indirectamente con este tipo de violencia, pero si eso no tuviera una comunidad que respalda o que al menos entiende que eso es justo, que está pasando de buena manera, que no es que hay una persecución indiscriminada contra el centro de estudiantes, por ejemplo, son cosas que vimos en el pasado, contra el centro de padres y madres. A eso voy con que son comunidades que en el fondo se han ido solidificando, buscando soluciones. Eso es lo que ha hecho la rectora con la comunidad de Limba en todo un proceso. De hecho, yo le puedo decir sincero, a mí me llama mucho la atención que se hable de un ex rector que en el fondo ejerció una subrogancia en circunstancias que tenemos una una rectora en propiedad que estuvo 5 años en la Escuela de la Legua, en una de las escuelas de la Legua y la sacó adelante, ha estado en distintos otros contextos muy complejos y yo creo que está haciendo un tremendo trabajo. Lo que pasa es que él sale a decir algo que quizás nadie quiere decir, ¿te fijas? Y aparte que él es exalumno, fue profesor, en fin. Estoy de acuerdo. Mira, él tiene una carrera a medio entre docente y administración de entidades deportivas. Yo creo que ahí yo valoro que el sistema en Chile nos hayamos puesto de acuerdo, que hay concursos para elegir a los directores. Tú dices no era la persona idónea y no solamente él, sino otros también a cargo de colegios que fueron puestos ahí en la administración anterior. Yo quería hacerte una pregunta, Rodrigo, que tiene que ver con la ley de inclusión. ¿Tú crees que la ley de inclusión ha obligado a los colegios emblemáticos que tuvieron durante muchos años procesos de selección y donde que la silla fuera fija en un daba un poco lo mismo porque anfiteatro? todos querían Exactamente, estar ahí. daba un poco lo mismo y los invanos, no puede haber gente más orgullosa de su colegio que ven con horror todo lo que está pasando? La ley de inclusión, han dicho varios, ha obligado a los colegios a hacerse cargo de realidades de los estudiantes para las cuales no han estado preparados y no tienen herramientas. ¿Tú compartes ese diagnóstico? ¿Qué hacer? A ver, comparto que no hubo o no fuimos capaces como país de hacer un acompañamiento adecuado del proceso de cambio, pero el cambio sociodemográfico en la composición de los estudiantes empieza bastante antes. En el caso del Centro de Santiago empieza bastante antes que se aplique la ley de inclusión. De hecho, el sistema empieza a operar en la generación 2020, recién, ahora. Entonces, tú lo que tienes es que hay un fenómeno de cambio en la composición socioeconómica, cierto, pero también un cambio en la juventud. O sea, en el Barrio Alto tampoco estarían todos sentados. Esta imagen de un profesor haciéndole clase a 45 chicos que están todos calladitos, tomando nota en estas sillas incómodas, eso ya no es, ya fue. Ahora,
quiero decir otra cosa. Estas comunidades, el Nacional, el INBA, son tremendamente... Los imbanos son los del INBA, los institutanos son los del Nacional, sí. Yo lo dije mal. Pero todos son orgullosos de ellos mismos. Y el INBA y el sufren Nacional... con lo que ven. Totalmente, pero también en estas comunidades pasan cosas tremendas. El año pasado, por ejemplo, los cabros del instituto se ganaron la competencia nacional de debate. Los chicos del INBA tienen una excelente selección de básquetbol, de chicos que si no estuvieran ahí no tendrían esa opción. Tienen cabros que han ganado medallas en lucha libre, en distintas cosas, ahora. Eso está pasando ahora. Entonces, es cierto que estos hechos empañan eso, no voy a negarlo, pero son comunidades que también tienen una tremenda resiliencia, son profesores que están dedicados, si no, no estarían ahí, se habrían ido hace rato, yo creo. Sí, Rodrigo, no, a mí me llamó la atención, fíjate, el conflicto que hubo esta semana en Confederación Suiza, ¿no? ¿Cuál fue, pues, tú dabas el detalle, contabas el caso de las sillas pegadas del Instituto Nacional, ¿qué fue lo que motivó a la Confederación Suiza a se levantara de esa manera? No está claro, pero ahí hay un grupo que finalmente operó, se tuvo que despachar al resto de la jornada, se tuvieron que ir todos y quedaron ellos solos, dueños del colegio, lanzando bombas molotov de adentro hacia afuera. Pero ¿cuál puede ser la razón que ustedes creen que motivó que alumnos salieran justamente a manifestarse esta semana? ¿Lo de Camilo Catrillanca no era esta semana? Yo creo que esa puede ser una. Mira, nosotros siempre tratamos de poner atención. ¿No hay claridad respecto a cuáles son los motivos que originan? Si es una respuesta quizás a los reportajes que han aparecido en televisión. He escuchado distintas cosas, pero a lo que nosotros sí le ponemos mucha atención es si hay un lienzo, si hay un panfleto, algo que nos diga... ¿Por dónde va la cosa? Claro. ¿Y las denuncias en el Liceo 1 de niñas? Faro de la educación pública para las mujeres, el colegio de la presidenta Michelle Bachelet, por ejemplo. Perdona, lo sigue siendo, se acaban de ganar un tremendo segundo lugar en ciencias las chicas y chicos. O sea, había una denuncia complicada sobre microtráfico. Sí, ahora ahí pasó algo. Fíjense a propósito como en muchos colegios. Tú sabes que nosotros Tremendo hicimos, eso. en esta lógica que nos pidió la ministra Toá y la alcaldesa de hacer trabajo conjunto. Insisto, yo en esto soy enfático. Solo el trabajo conjunto entre los organismos del Estado, no pasándonos la pelota, sino poniéndonos de acuerdo para poder enfrentar este fenómeno, va a dar resultados. Y eso es en la línea, por una parte, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Carabineros, PDI, Fiscalía, y también es de colaboración entre los equipos directivos de los liceos, etc. Nosotros hicimos una reunión con 9 directores el 13 de octubre, 9 directores de nuestros liceos, directoras, con la delegada presidencial, una reunión que ella nos pidió en el marco de, insisto, de este mandato de trabajo que tenemos. Esa reunión fue larga y generó también un efecto bien interesante. La delegada se dio el tiempo de escuchar detalle a detalle, también hubo un cierto, yo diría, desahogo. Los directores, imagínense la cantidad de presión que tienen lidiando con distintos hechos. No solo estos tipos de violencia capucha, sino también los hechos comunes, digamos, de una vida escolar que no está fácil en general, digamos, está en el país. Y en ese contexto, claro, la directora del Liceo 1 hace una intervención que alguien grabó a mansalva y después lo filtra. Yo encuentro que esa persona que hizo eso, que estaba en esa reunión, en la que habíamos personas bien contadas, digamos, no era una reunión masiva, no quiere resolver ni el problema de la violencia, no quiere a la educación pública y tiene una ética profesional bajísima. ¿Y ese Está fue un bien, académico eso es un problema severo. Pero mucho más grave es que la rectora denuncia que hay una red de prostitución y microtráfico. Pero ella, espérate, sí, pero es que ahí es donde tenemos, yo les pido también a ustedes como prensa, que salgamos del morbo, porque ella lo que hace con eso es la denuncia que corresponde y los procesos internos, o sea... Pero ¿qué pruebas? Perdóname, pero a mí siempre me va a importar que haya menores de edad sometidas eventualmente a explotación sexual. Perdona si en ese segundo se me olvida todo lo demás. Perdona, es lo más prensa, claro, ¿cuál sería el morbo? Pero tú estás justo en una reunión para abordar eso. El morbo es que lo tomas y quieres que yo no conozco el caso en detalle. Yo te entiendo, yo pero sé que la directora hizo lo que tenía que hacer. Terminamos enterándonos todos de que hay una rectora preocupada porque eventualmente hay prostitución en el colegio. Entonces, hablemos de eso. Sí. Ahora, les vuelvo a decir, quizás hagamos un programa para hablar de ese tipo de problemas y cómo los establecimientos lo estamos enfrentando. De partida, creo que, por desgracia, no es el único colegio de Chile donde pueden haber este tipo de situaciones de acoso de redes. De microtráfico. Sí, y que van tratando de tomar a chicas o chicos para que
ejerzan determinados roles que no corresponden y que violan totalmente sus derechos como niños, niñas y jóvenes. Eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que eso es gravísimo. Lo que pasa es que lo que yo quiero señalar es que estábamos justamente en una conversación con la autoridad para tratar de ir viendo cómo enfrentar estas problemáticas complejas. Cuando yo les digo que esto tiene mucho que ver con salud mental y que a nuestro juicio el único enfoque viable es el de salud mental comunitaria, donde las chicas y chicos se sientan en confianza, por ejemplo, para ir a plantearle a un adulto un problema como este. Lo último, Rodrigo, porque se nos acaba el tiempo y realmente necesitaríamos otro programa porque es muy, muy vasto. ¿Cuántos proyectos de mejora de infraestructura en los colegios, que es algo que los jóvenes presentan como un pendiente, han presentado ustedes, considerando además que les quedan 2 años de gestión? Sí, bueno, el Ministerio abrió este año una línea que llamó de emergencia. Nosotros ahí hemos postulado, yo diría, la mayor cantidad de proyectos. Hemos postulado 40, tenemos otros más que ya están aprobados y están... Ahora, no te voy a negar, y creo que esto también es importante, que nada de estos cambios, sobre todo los que tienen que ver con infraestructura y una revitalización ahí de los espacios educativos, va a ser posible sin que el Ministerio de Educación se comprometa fuertemente con eso. ¿Y? ¿Tu opinión del ministro Ávila? ¿Se va a comprometer o no? ¿Eso qué quiere decir? O sea, yo siento que sí, que existe la voluntad y que estamos trabajando en eso, pero lo quiero decir porque... falta. O sea, es importante que nos pongamos y que hagamos ese trabajo. Se profundice esa alianza entre el nivel central, educación, y el nivel municipal. Pero insisto mucho en el tema de estas mejoras en infraestructura, hay que verlas también en el mediano plazo. El país, yo creo que en esto no es un problema de Santiago, tiene un problema de ejecución de recursos. En algún momento Chile tuvo una capacidad, que era una sociedad constructora de establecimientos educacionales. Yo no sé si la solución es volver a eso, pero tiene que haber una solución pronta, porque nosotros hoy día nos enfrentamos al problema que tenemos una licitación, se adjudica o un trato directo, y el constructor, esto nos está pasando ahora, y el constructor nos está diciendo, los bancos no me dan garantía. Entonces quedamos parados, ¿me entiendes? Y hay que hacer todo el proceso de nuevo. ¿Hay un abandono para atrás? Sí, pero yo también creo que ese abandono de las gestiones anteriores tiene mucho que ver con esto, con la dificultad de ejecutar. Entonces se fue acumulando, Perfecto. Rodrigo, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Pausa y a la vuelta estamos con el abogado Luis Cordero. De regreso en la última parte del programa, saludamos a Luis Cordero, nuestro columnista. ¿Cómo estás, Lucho? Bien, ¿y ustedes? Oye, la última vez que estuvimos acá promocionábamos este conversatorio que iba a haber en la Facultad de Derecho de la Chile el viernes pasado con la quina de... Así es. Nos faltaron fuegos artificiales. Exactamente, de los Un gran 5 logro del postulantes. profesor Matías Insunza, con afiche y todo. ¿No? Pero ¿verdad? Fue Matías Insunza. se bajó. Matías- Eso no es importante en este momento, lo importante es decir que se bajó el conversatorio y puede ser una de las primeras muestras de que se empezó a tensionar y complicar la elección del fiscal nacional. ¿En qué momento estamos? Yo creo un momento bien difícil. Yo diría que hay razones que están vinculadas al proceso y hay otras que están vinculadas a lo que puede generar en términos prospectivos para lo que sigue. En relación al proceso, yo creo que nosotros lo habíamos conversado varias semanas antes que todo incluso esto se gatillara. Lo peor que podía suceder es que se replicaran este nombramiento los fantasmas del 2015, que son esas conversaciones de pasillo que afectaron muy severamente el nombramiento del fiscal Abbott y que terminaron por perjudicar y debilitar su gestión, más allá de los errores propios además, ¿no? Y yo creo que ese fantasma está demasiado cerca, ¿no? Segundo, estamos en una situación compleja porque en vez de discutir, bueno, cuál es el perfil de fiscal que queremos para proyectar los próximos años de gestión del Ministerio Público, lo que en verdad estamos haciendo es esencialmente abrir el baúl y sacar todo lo que se puede explotar en términos de, mire, este hice esto hizo lo otro, en fin, ¿no? Y entonces, como esta lectura, yo creo que la ministra Vivanco lo dijo antes de conformar la quina, hay que evitar la guerra sucia, y yo creo, ella luego ha ocupado una expresión distinta, pero yo creo que este segundo aspecto es muy complejo porque lo que hace es que cualquiera de los que están hoy día, de los 4 que siguen, hemos terminado debilitándolos en la medida que en vez de hablar de cuál es el perfil que queremos hacia adelante, lo que estamos haciendo es rescatando sus principales debilidades, ¿no? Los tenemos en una gráfica. El que está en blanco y negro es Rodrigo Ríos, que fue el que se bajó. Los otros siguen en carrera. Y hemos conocido mucho de a quién han defendido, con quién han trabajado, si es gente cercana o no cercana a Jorge Abbott, en fin. Incluso sobre Ángel Valencia, que es el segundo de izquierda a derecha, si no me equivoco, Lucho, Así es. se ha
ha trascendido que hay esta especie de alerta morada, que la ministra de la Mujer ha dicho que entre sus defendidos hay un ex fiscal, Luis Barría, del caso Cabal, en algún minuto fue denunciado por acoso o abuso sexual de una funcionaria que dice que le habría tratado de dar un beso a la fuerza, una cuestión que todavía no se resuelve. Sí. ¿Qué opinión puede dar uno ahí? Porque uno dice, bueno, es abogado. En general los abogados defienden a gente que le acusan de este tipo de cosas o de otras. Aquí hay dos cosas. Nosotros conversamos la semana pasada diciendo, ok, si usted quiere evaluar a las personas que están en esa quina y que están dentro del Ministerio Público, lo que uno tiene que evaluar son sus trayectorias, ¿no? Sus desempeños. Si usted quiere evaluar a quienes vienen desde fuera del Ministerio Público, pese a que los que están, en el caso de Ángel Valencia, en el caso de Ríos, antes que se bajara, son personas que igualmente estuvieron en el Ministerio Público, lo que uno tiene que evaluar son conflictos de interés. Pero lo que uno no puede hacer, creo yo, es juzgar a qué personas han defendido, esencialmente porque la profesión legal supone la representación de terceros. Si esa representación le llegara a generar un conflicto de interés, eso es lo relevante, ¿no? Porque de lo contrario entraríamos en un problema extremadamente perverso, y es que en consecuencia los 5 abogados o abogadas que pueden postular como ministro de la Corte Suprema, que son colaterales, tendríamos este mismo problema, o los abogados integrantes. Yo creo que en eso hay que ser relativamente delicado. Como también evaluar o trasladar malos desempeños del Ministerio Público como si fueran desempeños personales de las personas que están en carrera. Y yo creo que eso es bien importante porque no estamos hablando, eso es lo más dramático de este momento, no estamos hablando de esas 4 personas que siguen en carrera. Bueno, ¿cuál es el perfil que deseamos de fiscal o de fiscal nacional hacia adelante y cuál de ellos lo cumple en el fondo, ¿no? Ese es el problema que tenemos. Y quiero cerrar con esto. ¿Y por qué esto perjudica lo que viene? Porque yo creo que el Senado, de nuevo, creo que algunos de sus senadores están cometiendo errores como los cometimos en el 2015. Yo solo quiero recordar 2 cosas. En los próximos 12 meses, el Ejecutivo y el Senado tienen que resolver 4 nombres, además de este. Son 3 ministros de la Corte Suprema. El ministro Guillermo Silva se acaba de herido. El próximo año se va el ministro Brito y se va el ministro Dam. Y a fines del próximo año el Congreso se tiene que poner de acuerdo sobre quién va a ser el Contralor o Contralora. Y entonces, si las relaciones quedan dañadas, los procesos de negociación futura van a ser muy complejos, entre otras cosas, porque si ustedes miran, además, son 4 nombres de los que vienen, incluyendo este, donde la pregunta es cómo va a estar en juego también la agenda de género en paridad, en el fondo, ¿no? Es la posibilidad que tenemos con estos nombramientos que tenemos de lograr paridad en la Corte Suprema, es la posibilidad que tenemos por primera vez de tener una Contralora mujer después de que solo hemos tenido Contralores hombres de 1927. Es decir, todo esto lo digo porque recuerden que también comentamos las declaraciones del senador Pedro Araya ese día. Entonces, son muchas cosas. O sea, no es solo la contingencia del nombramiento del fiscal nacional. Hay vínculos institucionales y hay proyecciones para los 12 meses que sigue que son extremadamente complejas si llegamos a un mal resultado de este proceso. A mí, hoy día en la mañana, justamente tratando de ilustrarme un poco, dado que venías tú, una persona bastante importante me dijo que no estaban los votos en el Senado. ¿Para ninguno? Para ninguno. Que ya se había decidido que aquí no hay votos y que incluso la derecha ya había dicho, no, ¿sabes qué? Ustedes no van a contar con mi voto, necesitamos 2 tercios. Sí. ¿no? 2 tercios del Senado para ratificar al candidato que presente el presidente Boric. ¿Qué pasaría? Estamos en una situación bien particular porque la regla implicaría, fíjense, utilizar a estas personas, lo cual me parece dramático, como ¿para qué? Para que se rechace y entonces ir complementando la quina a un modo tal que en un momento determinado no quede quina y la regla dice, bueno, si no es posible configurar la quina, tendrá que declararse desierta y llamar nuevamente a concurso. Pero para eso hay que sacrificar varias personas en el camino. O sea, hay 5, y eso me parece... 5 golpeados. No solo me parece un acto deshumano, me parece que además es una afrenta para todas aquellas personas que de buena fe han postulado estos cargos. Y que yo creo que este es el otro problema que uno tiene que tener cuidado. Ojo con que esto termine por alejar a buenas personas hacia el futuro. Porque si lo que vamos a ocupar es la participación en este tipo de cosas para demoler trayectorias profesionales, evidentemente... Nadie va a postular. Los postulantes se van a reducir, si ese es el problema que tenemos, ¿no? Oye, el presidente habló sobre esto que ha trascendido de la alerta morada por la defensa de Ángel Valencia a un fiscal acusado de abuso sexual. Escuchemos lo que dijo y a la vuelta Paula Walker tiene la palabra.
no hay veto hacia ningún candidato por parte de nuestro gobierno. En esto quiero ser absolutamente claro. Nosotros estamos realizando una evaluación y conversación con senadores y senadoras porque esto requiere un amplio acuerdo de 2/3 y por lo tanto no es algo que el gobierno pueda imponer. No está en nuestro objetivo en ningún caso hacer fracasar la quina. Nosotros respetamos las atribuciones que tiene la Corte Suprema y por lo tanto vamos a presentar de los 4 candidatos, perdón, de los 4 candidatos que quedan en competencia. Recordemos que el candidato Ríos muchas gracias, declinó su candidatura. Vamos a presentar una opción al Senado y estamos tratando y trabajando con los senadores y senadoras para construir un consenso porque sabemos que nadie tiene la posibilidad ni es deseable, además, que en un tema tan sensible como la Fiscalía Nacional, que está encargada de la persecución del delito en nuestro país, alguien pretenda imponerse por sobre otro. Necesitamos de un gran acuerdo. Este es un tema país, no es un tema de sectores, no es un tema de lotes, sino que tenemos que trabajar en conjunto, así que en esa perspectiva estamos trabajando. Entiendo que quedan 8 días, espero que se resuelva a la brevedad. No hay vetos, dice el presidente. ¿Cómo lo ves, Paula? Está difícil. Vamos a hacer así como la idea de que aquello que ha traído Juan Diego a la mesa es correcto. No sé. Imaginémonos que el Senado tiene esa lógica, es decir, me voy a sumar a la crisis institucional y vamos a declarar desierto esto porque no nos gusta ninguno y queremos una quina nueva. Imaginemos por un segundo que eso pudiera ser cierto, con todo lo irresponsable que resulta una situación como esa. ¿Cuán prudente, de qué manera y cómo debiera la política, en este caso encarnada por el gobierno, moverse, Luis Cordero? Que yo creo que, mira, si el Senado decide ocupar esa estrategia, está llevando el sistema institucional al límite, porque para que pudiera llevar a declararse desierto el concurso tendría que rechazar varios nombres. Eso me parece una tragedia, me parece más grave que lo del 2015, y espero que nadie se preste para un juego de ese estilo en el fondo, ¿no? ¿Cómo operaría Lucho concretamente? Porque en el fondo lo que hay es que el sistema, la regla lo que hace es que si tú rechazas un candidato, la Corte tiene que conformar el número faltante. Y así, hay una regla que dice que la Corte Suprema puede declarar desierto si no hay número suficiente para conformar la quina. Pero eso significaría que el Senado, para que se pueda dar la hipótesis de esa regla, tendría que rechazar varios nombres. Pero no entiendo, si se suma un cuarto, porque hay un quinto que se fue y que no lo van a... ese quinto formalmente no ha renunciado. No ha renunciado. Entonces la Corte, eventualmente si el Senado rechaza el nombre propuesto por el gobierno, podría poner a 2. Claro, lo que pasa es que ahí tienes 3 personas que tienen 2 votos. Sí. Ya, y eso para que son 3 mujeres. Que son 3 mujeres, tendría que ser por sorteo. Ya. Ok, luego tendría que enviar otro nombre. Si se lo vuelven a rechazar, hasta que te quede sin la posibilidad de conformar una quina. Espérate, pero o sea, se conforma una quina nuevamente. Sí. ¿El presidente Boric tiene que elegir otro nombre? Tiene que elegir otro nombre. Y el Senado tiene que decir... Tiene que aprobar o rechazar. Oye, pero qué cosa. Entonces, el problema loca. de esto, a propósito de la pregunta de Paula, es que tú llevas al sistema institucional a un estrés que no sé si estamos en condiciones de resistir. Y por 2 cosas que yo creo que además habíamos conversado antes. La política tenía una oportunidad magistral de oro en una semana para decir, ok, vamos a proyectarnos con este tipo de perfil de fiscal nacional para lograr un acuerdo, y la otra, cerrar el acuerdo constitucional, da lo mismo cuánto nos vamos a demorar. Y lo que estamos haciendo, en la medida que ambas cosas se van demorando, y que fíjate que ambas se caracterizan por ir tensionando esa relación institucional. Por eso tú encuentras tan grave que el senador Pedro Araya haya salido a decir, oye, no nos metan el género acá, en una actitud todo menos colaborativa. No, todos. ¿A ti quién te dijo, Juan Diego, que alguien te... O sea, no te voy a preguntar quién nos cuenta, pero... ¿Quién te dijo? Mira, oye... La risa de esta manera. No, yo lo digo así, no, me lo dijo, no. La posición política de esta persona... Eso es lo que se llama una buena periodista. ¿Que no estaban los votos en el Senado? ¿Era una persona de oposición o de gobierno? No sé si es oposición o gobierno, pero es una persona importante en el mundo de la justicia. Sí, intenta ser neutro. Pero, perfecto, pero era del mundo de la justicia, no era del Senado. No, pero en ese sentido, pero ahí me queda un tema, Luis. Ya, por ejemplo, el candidato, hoy día tenemos 4. Hay uno que no ha renunciado, hay un quinto que no ha renunciado, pero que obviamente no está corriendo. Esos 4, se rechaza uno y entra solo uno. Así es. Y así vamos a ir uno por uno. Vamos a ir rellenando. Pero es que es súper absurdo, porque el presidente en el fondo va a mirar los mismos nombres que ya vio. Bueno, es que estamos en una situación absurda.
Porque la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el gobierno? No, es que aquí la pregunta correcta es, ¿qué debe hacer el Senado? El Senado es el punto. Porque esto, o sea, a mí me parece que la respuesta que ha dado el presidente es la correcta. El gobierno lo que tiene que buscar es un nombre que cumpla dos objetivos, en mi opinión. Uno, que tenga los votos, pero segundo, que yo creo que no estamos discutiendo lo que debemos discutir. ¿Cuál es el perfil que deseamos para fiscal nacional para los próximos años? Sí, Entonces, el problema que tiene el gobierno es que no tiene capacidad de gestión propia. Es que eso es lo que te quiero preguntar, porque si estamos frente a una rebelión, si eso fuera cierto... Del Senado, dices. Del Senado, Ya. una rebelión del Senado por ir votando y votando nombres hasta tener un nombre, anda a saber tú cuál es, si eso es cierto, la capacidad política del gobierno viene a ser clave. Clave. Sí. ¿Y tú dices que ahí hay un déficit, Lucho? Yo creo... Que no ha podido, digamos, gestionar políticamente y levantar los votos del Senado apenas se conoció la quina. Lo que pasa es que el gobierno además está limitado porque tiene una quina en la cual previamente no tiene ninguna capacidad de intervención. Pero ahí, Entonces, a ver, pero ¿cuál es tiene la una quina que capacidad, en mi administrar. opinión, cuál es la capacidad? Yo no sé qué se está conversando con los senadores, pero lo razonable es que uno pudiera primero converger en qué tipo de fiscalía nacional nosotros deseamos hacia adelante y luego del perfil que tenemos, cuál es el nombre Más idóneo. más idóneo, atendido ese perfil hacia adelante. Lo razonable es estar discutiendo eso en vez de estar destruyendo reputaciones de profesionales que me parece que están legítimamente participando en un proceso que tiene sus trayectorias. Oye, pero parece que se autodestruyen entre ellos. Bueno, porque que ese es el otro punto, porque la lo que guerra sucia- pasa es que yo creo que la advertencia de la ministra Vivanco era completamente correcta. Entonces estamos en un momento donde yo creo que hay que tratar de consensuar y poner paños fríos. Yo creo que la advertencia del presidente es correcta, pero vamos camino a una tensión institucional que, fíjate, estaba completamente advertida. Y la advertencia del presidente, siendo correcta, tiene, que es algo que siempre discutimos en este programa, ¿cuál es el paso que viene después? Claro. Y el paso que viene después probablemente es ceder. aquí, fíjate, La pregunta es ceder ante quién. Es que está la ministra Marcela Ríos, A eso te iba a que decir. no es abogada, ¿cierto? Que es No es socióloga. abogada. Y entiendo No. que ella está a cargo de... No es la ministra Sí, Analía Uriarte la que a mí, entiendo fíjate, está levantando me los votos. acuerdo mucho, ¿te acuerdas del caso cuando fue en el gobierno de Lago? Cuando en Mopgate, que hubo un cambio rotundo del ministro de Justicia y llega Bates como ministro de Justicia justamente a poner orden. Yo creo que aquí, lamentablemente, para Marcela Ríos, la ministra de Justicia, yo creo que hay una ausencia de la ministra de Justicia y una ausencia de alguien que ponga orden. ¿Me entiendes? Porque si tú llegas al presidente de la República que tenga que comentar el nombramiento, ya estamos, o sea, la cuestión llegó a niveles más altos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un déficit del Ministerio de Justicia importante en una situación tan importante como el nombramiento del fiscal. Puede ser, pero lo que pasa es que si uno mira a la ministra de Justicia, pero el último nombramiento con el Senado, que es de la ministra Melo, que acaba de haber asumido la Corte Suprema, ese procedimiento de conversación y de aprobación fue impecable. Fue de muy bajo perfil, muy correcto. Ah, eso está bueno ese antecedente. Entonces, que logre una mayoría. O sea, la gestión, en ese caso el Ministerio de Justicia, la ministra Ríos, en mi opinión, yo la evalúo bastante bien. Entonces, y eso fue hace pocas semanas atrás. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es, efectivamente, puede ser problema del Ministerio de Justicia? ¿Cuánto en verdad es el cargo, o sea, lo que probablemente está generando esto? En el momento en el que estamos, donde además nosotros habíamos conversado semanas atrás, la designación del fiscal nacional es extremadamente relevante para la agenda de seguridad, el nombramiento se está transformando en reactivo. Y yo creo que, y entonces, provocar una crisis política a propósito de un nombramiento sobre el cual en principio deberíamos estar de acuerdo, que más allá que te gusten determinados nombres o no, lo relevante es la institucionalidad. No puedes generar una crisis institucional porque no te gustan determinados tipos. Y hoy día fue rechazado el Tal cual. presupuesto justamente de seguridad y de delincuencia. Oye, nos vamos porque se nos acabó el tiempo. Ha sido un programa muy, muy entretenido, sobre todo cerrando con estos asuntos tan importantes para nuestra institucionalidad. Como siempre, muchas gracias, Lucho. Por favor, que muy bien. Paula, Muchas Juan gracias. Diego, nos reencontramos mañana por Hasta supuesto, mañana. días contados. Que estén muy bien, buenas noches.